Nací en 1928, el 22 de enero, en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y 2 de casados. Cuando mi padre murió, yo tenía 8 meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las ojeras. Al quedar viuda, mi madre regresó a vivir con su familia y se quedó ahí. Cuando yo tenía 3 años, fuimos a vivir a la capital. Cuando tenía 7, mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. En ese camino estaba cuando un día, a los 21 años, faltándome 2 para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Así cuenta Jorge Ibargüengoitia el despuntar de su vocación literaria. Quizá en ese momento aún no lo sabía con certeza, pero el mundo cerrado y lleno de buenas conciencias de la provincia guanajuatense le pareció un terreno de lo más fértil para el ejercicio de la curiosidad, plasmando desde un principio su visión de la sociedad, la cotidianidad y la vida sociopolítica del México de mediados del siglo XX, a través de un arma literaria que sería su inconfundible sello de autor: el humor con sus formidables posibilidades desmitificadoras y críticas. Su obra abarca novelas, cuentos, piezas teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles. Su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, una demoledora sátira de la Revolución Mexicana, lo hizo merecedor del Premio Casa de las Américas. A esta seguirían Maten al León, Estas ruinas que ves, Dos crímenes, Las muertas y Los pasos de López, en las que su ironía políticamente incorrecta no ahorra ni a los héroes patrios. En el terreno del cuento, publicó La Ley de Herodes. Entre sus piezas teatrales destacan Susana y los jóvenes, Clotilde en su casa y El atentado. Colaboró en las revistas Universidad de México, Mexicana de Literatura, Siempre, Vuelta y en el periódico Excelsior, invitado en 1969 por su director Julio Scherer, en donde a lo largo de 7 años publicó más de 600 artículos. Como apuntó la investigadora en literatura Esther Martínez Luna, su escritura no buscaba el chiste por el chiste mismo. Los artículos periodísticos de Ibargüengoitia se caracterizan por el humor ácido, por el humor negro y sobre todo por la sinceridad intelectual del escritor. Incluso podríamos decir que todo humor en Ibargüengoitia procede directamente de su sinceridad. Y por otro lado, él mismo declaró que el humor de sus textos procede de su modo de mirar las cosas. El 27 de noviembre de 1983, Ibargüengoitia moría en un trágico accidente de vuelo mientras viajaba de París hacia Madrid. Se apagaba tan absurdamente aquel espléndido escritor que, en palabras de su esposa, la pintora Joy Laville, llevaba el sol adentro. Jorge era agudo, dulce y alegre. Por esto creo que, si no voy a conmover a las masas ni a obrar maravillas, me conviene bajar un escalón y pensar que si no voy a cambiar al mundo, cuando menos puedo demostrar que no todo aquí es drama. Pues qué maravilla estar aquí inaugurando esta fiesta del Libro y la Rosa en su 16ª edición. Haber iniciado con esta cápsula de Jorge Ibargüengoitia. Es un autor muy entrañable para todas y para todos nosotros, y es paradójico que entre los artículos que escribió tenía uno que se llamaba Botiquín de Viaje. Tal vez lo recuerdas, Juan, donde decía que si de algo se preciaba él, era de llevar siempre su botiquín de viaje, porque ahí tenía todas las medicinas que pudiera necesitar cuando iba a dar conferencias. Pero que claro, ese botiquín no le serviría solo en un caso, y este era el caso de que se estrellara el avión. Qué paradoja, porque para los que somos supersticiosos, de pronto este tipo de artículos nos hace pensar si al escribir estamos también conjurando de alguna manera la realidad o si simplemente se trató de una infeliz coincidencia. En cualquier caso, el humor
de Jorge Ibargüengoitia lo comparte Juan Villoro en sus crónicas maravillosas, en sus charlas, en sus artículos, pero también el compromiso y la erudición y el interés por dejar huella de cómo es nuestro momento histórico y de cómo es México. Para nosotros es importantísimo que él abra esta fiesta porque estamos conmemorando ese levantamiento zapatista y recordamos, después de estos años, con el número que se hizo en la revista de la universidad dedicado al EZLN, a 30 años del levantamiento, que sin duda el arma más poderosa del EZ fue el discurso. Fue un discurso que transformó la manera convencional en que la política mexicana se expresaba para abrir la puerta a expresiones contundentes e irónicas como para nosotros nada, despierten dormilones o ayúdenos a desaparecer, a no ser posibles. Bien señaló en su momento Octavio Paz que el triunfo de Marcos fue un triunfo del lenguaje. Nosotros recordamos también la famosísima crónica que hizo Juan cuando se lanzó hasta allá a entrevistarse con Marcos. Y algunas de las frases que ponía y algunas de las observaciones, como el gran cronista que es, y que tenían mucho que ver con lo alegórico, lo metafórico. Recuerdo que citabas que tu espejo retrovisor decía: las cosas suelen estar más cerca de lo que parecen. Y esto daba miedo, leído en ese contexto. Las lenguas, los lenguajes y las escrituras son la materia de esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2024. Como hemos dicho, gracias al lenguaje podemos imaginar, podemos pensar mundos más igualitarios, podemos pensar que el pensamiento también es una forma de acción, igual que la palabra, que crea realidades y nos induce a ellas. Es un privilegio, Juan, tenerte. Va a ser una maravilla escucharlo. Es también un privilegio tenerlos a ustedes, porque, como decía la doctora Dávila, el público de la UNAM es distinto. Cada feria del libro es distinta, ya lo sé, pero el público de la UNAM está acostumbrado a ser crítico, a leer con profundidad, y por eso le solicitamos a Juan esta intervención con la idea de que quede como documento, que podamos después publicarlo. Así que adelante, Juan, sin más preámbulo, con tu conferencia. Muchas gracias, querida Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Celebro que las autoridades que me han precedido todas hayan sido mujeres. Eso es bastante interesante y creo que sienta nuevos patrones para la conducta cultural de nuestro país. Rosa Beltrán me invitó a hablar de un tema nada fácil, porque me dijo que podía yo resumir la historia de 500 años del lenguaje en una hora. Entonces, estoy ante ese predicamento, pero como jamás puedo yo rechazar una invitación de Rosa, escritora a la que admiro y quiero mucho, pues me di a la tarea de escribir una conferencia que compite un poco con la eternidad. Entonces, bueno, espero que tengan paciencia de escucharla. Creo que me emocioné en exceso escribiéndola. En caso de que alguien se aburra mucho y salga de esta sala, solo les pido que lo hagan con sigilo para no despertar a los que se hayan dormido. Conquista y contraconquista los recursos del idioma. La gramática, una pintura del mundo. La conquista de México representó, entre otras cosas, una batalla por el idioma. Los viajes de descubrimiento coincidieron con un nuevo uso de la filología, impulsado por el extraordinario erudito Antonio de Nebrija, judío converso que redefinió la lengua castellana en el siglo XV. Nada más injusto
que exigir a figuras de otros tiempos que respondan a los códigos morales que hoy nos parecen adecuados y que inevitablemente serán sustituidos por otros. Vistos desde el presente, los genios pretéritos siempre son irresponsables. Hombre de su siglo, Nebrija se formó en aulas eclesiásticas, estudió teología en Bolonia y se adentró en el surtido de ciencias y humanidades que propiciaría el Renacimiento. Fue un consumado latinista y dominó el griego y el hebreo. Hacia el final de su vida, cuando ya no contaba con la protección de la reina Isabel, su afán por corregir las traducciones de la Biblia hizo que la Inquisición sospechara que deseaba alterar las escrituras. No pisó la cárcel, pero fue investigado, lo cual aumentó su prestigio póstumo. En el prólogo de su gramática, dirigido a la reina Isabel, Nebrija señala que la lengua siempre fue compañera del imperio. Buscaba así el apoyo de la corona para realizar su empresa y propuso que la conquista fuera un proyecto idiomático. Los letrados promoverían en nuevas tierras el español correcto, nítido espejo de la corte. La gramática castellana se acabó de imprimir en Salamanca el 18 de agosto de 1492, 15 días después del desembarco de Colón en Santo Domingo. De acuerdo con Iván Illich, en el siglo XV la lengua pierde su condición vernácula, deja de ser un recurso que se aprende en casa o en la aldea y se convierte en una materia que requiere de escolaridad. La gramática establece una norma inédita hasta entonces, determina si se habla bien o mal. Al adquirir reglas precisas, el idioma refuerza su función de dominio, pues establece jerarquías entre quienes se sirven correcta o incorrectamente de él. Meter en cintura las palabras permite meter en cintura a los demás. Hasta hoy, esta lengua nuestra es todavía vagabunda e indisciplinada, escribe Nebrija y agrega: decidí transformar el habla castellana en un instrumento, de tal suerte que lo que en adelante se escriba en esta lengua puede tener un solo y único tenor para todos los tiempos por venir. Hasta aquí la cita de Nebrija. Contar con un idioma homologado favorece la comunicación y fija el lenguaje para los tiempos por venir. Nebrija tenía 13 años cuando apareció el gran invento del siglo XV, la imprenta de tipos móviles. El futuro humanista creció mientras las ediciones se volvían progresivamente populares. Aunque la mayoría de los libros eran publicados en latín, también prosperaban las variaciones dialectales de las lenguas romances. La galaxia de Gutenberg parecía encaminarse a una babélica confusión de las lenguas. Con el fin de evitar ese posible desconcierto, Nebrija propuso un idioma unificado. Su idea resultaba no solo novedosa, sino transgresora, pues se refería a una lengua viva. Para Dante, Petrarca o Boccaccio, aprender un idioma conforme a reglas significaba aprender una lengua muerta, como el latín o el griego clásico. El habla viva dependía de la costumbre. La reina Isabel desconfió de la propuesta del gramático por ese motivo. En su biografía de Nebrija, José Antonio Millán escribe: la reina se preguntaría ¿para qué sirve la gramática de una lengua que se aprende sola? Al coincidir con la conquista, la nueva filología contribuyó a una estrategia de dominio. Iván Illich escribe al respecto: el primer especialista moderno del lenguaje aconseja a la corona hacer del habla y de la existencia de la gente herramientas del Estado y de sus objetivos. Ángel Rama estudió la construcción intelectual de América Latina a partir de la noción de ciudad letrada. En el siglo XV y en el XVI, el lenguaje impuso un orden social inédito. Dice Ángel Rama: en el centro de toda ciudad, según diversos grados que alcanzaban su plenitud,
en las capitales virreinales hubo una ciudad letrada que componía el anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes. Una pléyade de religiosos, administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente asociados con las funciones del poder, con el funcionariado y la burocracia. El despliegue de archivos y documentos destinados a regular la dinámica del imperio hubiera sido imposible sin los usos de la gramática. Por su parte, Roberto González Echevarría señala que los documentos legales no solo contribuyeron a la hegemonía colonial, sino que sentaron las bases de una narrativa derivada en buena medida de disputas y alegatos jurídicos. La literatura latinoamericana ha buscado construir desde entonces un archivo alterno que explique lo real conforme a una nueva legalidad. Liberarse del discurso impuesto implica construir otro discurso. No es casual que en 100 años de soledad todo derive de un libro que funge como depósito y generador de la realidad. La historia que leemos ya estaba escrita. Cambiar exige corregir el texto fundacional o abandonar sus páginas. Como ciertas cosmogonías prehispánicas, el libro de Macondo prefiguraba su propia destrucción. La autoría de García Márquez consiste en revelar su contenido. La conquista fue una construcción narrativa. Según ha recordado Federico Navarrete, los españoles solo conformaban el 1% de los ejércitos que tomaron Tenochtitlan. La historia podría haber tenido un desenlace diferente con la participación de los pueblos que lucharon contra los aztecas y que se llamaban a sí mismos indios conquistadores. La conquista también se libró en la lucha por las palabras y en la construcción de una narrativa que acreditara a los vencedores. Poco a poco se consolidó un discurso unitario para justificar la gesta y reclamar las correspondientes recompensas. Tanto las cartas de relación de Hernán Cortés como la crónica de la conquista de la Nueva España de Francisco López de Gómara y la conquista verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo surgen de ese cometido. Las crónicas se convierten en reclamación de méritos. No es difícil advertir en ellas la importancia política del idioma. Con excesiva frecuencia, las concepciones prehispánicas se asimilan a lo mágico, lo religioso, lo trascendental, dejando que sea Occidente quien disponga del acervo de lo racional, lo empírico, lo pragmático. Sin embargo, estudios recientes hechos en Brasil, Perú, México y otros territorios comienzan a desmontar esta dicotomía. En la zona arqueológica de Palenque, el templo de las inscripciones se alza como un libro en piedra que narra simultáneamente profecías que se refieren a una concepción cosmológica del tiempo y sucesos históricos que explican de manera fáctica y puntual la condición del pueblo maya y que no están exentos de autocrítica. Con todo, es innegable que la conquista representó una pugna entre dos paradigmas cognitivos y que el lenguaje jugó ahí un papel central. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro, escribió Pablo Neruda. En presa del expolio, la conquista llenó las arcas de España. A cambio, dejó un tesoro intangible, un instrumento de dominio y liberación, la lengua en la que el poeta chileno escribiría Residencia en la Tierra, la intérprete. El idioma sirve para comunicar, pero también para enredar, distorsionar, calumniar y confundir. En la trama de la conquista destaca Malintzin, la Malinche, caso ejemplar de una víctima criminalizada por sus verdugos. Malintzin nació hacia el año 1500 cerca de Coatzacoalcos, Veracruz. En 1519 fue una de las 19 esclavas que los indígenas de Tabasco entregaron a los españoles después de perder la batalla de Centla. Su nombre original se ha perdido.
Cortés la llamó Marina y la cedió a uno de sus capitanes, condenándola a una segunda esclavitud. Los indígenas que no pronunciaban la R la llamaron Malintzin, nombre que para los oídos españoles se transformó en Malinche. Malintzin hablaba 4 idiomas. Destacó por una inteligencia alerta que le permitió no solo trasladar palabras de una lengua a otra, sino formas de representación, mentalidades. Durante 500 años, su reputación ha dependido de la calumnia. La Malinche se convirtió en mero arquetipo de la traición. En el español de México, la palabra malinchismo ha representado el repudio de los orígenes y la alianza con los enemigos. El Diccionario de Mexicanismos de 2022 describe el término con claridad: actitud de quien muestra preferencia por lo extranjero con menosprecio de lo propio. Dos cargos fundamentan la acusación contra la mujer indígena. Tradujo para los españoles, facilitando la conquista, y fue mujer de Cortés. Ambas actitudes dependieron de su sujeción a los invasores. En El laberinto de la soledad, Paz estudia el significado que para el mexicano tiene el acto de abrirse o rajarse, exponerse, brindarse, ofrecerse ante el otro implica un símbolo de entrega. Y afirma Octavio Paz, de manera cuestionable, es verdad que ella, la Malinche, se da voluntariamente al conquistador. Hasta la fecha, la vida de Malintzin no ha dejado de distorsionarse. El portal de National Geographic le dedica un artículo con el elocuente título de Malinche, la indígena que abrió México a Cortés, como si hubiera rendido las llaves del reino a los enemigos. La socorrida expresión tradutore traditore alude a la inevitable infidelidad de quien trasvasa palabras de una lengua a otra. Algo se pierde siempre en el camino. En el caso de Malintzin Malinche, el cargo de traición tiene que ver con su presunta preferencia de la lengua invasora. Sin embargo, esto se basa en una suposición incomprobable y exonera a otro protagonista de los hechos. Cuando fue regalada a las tropas de Cortés, Malinche no hablaba español. ¿Cómo pudo entonces fungir de intérprete? Ella traducía del náhuatl al maya, pero la cadena de las lenguas se pudo completar porque Jerónimo de Aguilar, conquistador que había naufragado años antes en las costas de Yucatán, traducía del maya al español. La leyenda simplificó esta línea argumental para que solo hubiera una culpable en la conquista idiomática de México. La exageración del papel de la mujer indígena solo podía ser posible minimizando las funciones del varón español que contribuyó a la misma causa. El destino de Malinche fue injusto. ¿Acaso lo decidió ella? Después de haberle entregado a uno de sus capitanes, Cortés decidió recuperarla. En 1522, Marina dio a luz a Martín Cortés, uno de los primeros criollos de la Nueva España. El idilio duró poco. 2 años más tarde, el conquistador entregó a Marina a su amigo Juan Jaramillo. La intérprete murió antes de cumplir los 30 años de causas desconocidas. A partir de entonces, su vida se transformó hasta confundirse con el mito. Aunque no eligió su suerte, la posteridad la trató como si lo hubiese hecho. En la conquista de la Malinche, el historiador Luis Barjau estudia esa mitología y dice: la retorcida imagen de la Malinche fue la cuña del mismo árbol usada para que apretara una versión desmedida, subliminal, de una historia equivocada, pero que hemos tenido que asumir a lo largo de los siglos. Barjau recuerda que la mayoría de los pueblos indios eran tributarios de los aztecas. La intérprete fue entregada a los españoles en condición de esclava. Sin embargo, aun si se hubiera unido a ellos voluntariamente, no habría traicionado a los suyos, pues los españoles eran adversarios de sus adversarios. También los tlaxcaltecas fueron denunciados como traidores a un país que todavía no existía. El resto de los pueblos originarios se confundió en un bloque homogéneo e inescrutable.
el desconocido universo de los indios. En Malintzin, o La conquista como traducción, Federico Navarrete realza el papel activo que el intérprete tuvo en las negociaciones e incluso le atribuye iniciativas que decidieron la contienda. Por cada soldado español había de 200 a 300 soldados indígenas que pertenecían a distintos pueblos y que conspiraban entre sí. Víctima de las circunstancias, Malintzin favoreció hábilmente a los indígenas con los que ella se identificaba. Al actuar de ese modo, respondía menos a los deseos de Cortés que al impulso de los pueblos originarios de sacudirse la sujeción mexica. Faltaba mucho para que la conquista fuera interpretada como un triunfo exclusivamente español y para que derivara en el dominio colonial. El signo de su rebeldía consiste en apoyar la causa indígena contra la principal hegemonía indígena, es decir, suponiendo que el desenlace permitiría la creación de un mundo parecido al que parecía abanderar el conquistador que no en balde era llamado Capitán Malinche. Pero el mito de la Malinche se construyó de otra manera. Resulta difícil que nos identifiquemos con la intrincada cosmogonía azteca y sus sangrientos sacrificios, del mismo modo en que resulta difícil aceptar a los invasores encandilados con el oro y el saqueo. Más próxima a nosotros es esa figura intermedia, Malintzin, Malinche, Marina, con un vacilante pie en cada cultura y repudiada por ambas. Aunque Bernal Díaz del Castillo la describe como alguien plenamente adaptada al mundo español, capaz de dar órdenes militares, la intérprete no fue aceptada por la corona ni por su país de origen, quedó para siempre entre dos aguas. Miguel León Portilla subrayó la importancia de la palabra náhuatl Nepantla, lugar de en medio, para definir a un pueblo que se debate entre dos culturas. Tal fue la situación de los indígenas después de la conquista. Sus dioses habían sido destruidos y no asimilaban del todo la religión que les era impuesta. Víctimas del nepantlismo, habitaban una región incierta, permanentemente en medio. En 1962, León Portilla publicó en el periódico Excelsior un artículo de título elocuente: Nepantla, la palabra clave de la tragedia de un pueblo. Fray Bernardino de Sahagún recogió conmovedores testimonios de indígenas que no comprendían lo que se esperaba de ellos, pero ni siquiera en las páginas de los frailes ilustrados la cultura de los pueblos originarios encontró cabal restitución. Los vencidos quedaron en Nepantla como seres fronterizos entre dos realidades. No es casual que la escritora chicana, activista y teórica del feminismo postcolonial, Gloria Anzaldúa, se haya servido del término Nepantla para referirse a quienes habitan una frontera que semeja una herida. La palabra malinchismo denota un complejo ante lo otro. Al condenar a Malinche se practica un desplazamiento defensivo. Es culpada por lo que tememos en nosotros mismos. Figura híbrida, es ajena en tierra propia. Entender su destino significa entender que toda identidad, incluida la nuestra, proviene de la mezcla, es decir, de la impureza. Hombre de todo crédito. La suerte de los acontecimientos históricos depende de la manera de contarlos. Bernal Díaz del Castillo buscó en la crónica la fortuna que le negaron los hechos. De haber tenido pleno éxito como conquistador y encomendero, no habría escrito la obra más leída y comentada sobre un territorio tan novedoso que puso en entredicho el vocabulario. ¿Cómo narrar lo incomprensible? Los portentos descritos por Bernal son resumidos como cosas muy de ver. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España brinda una lección primordial para el oficio de cronista. El testigo no escribe porque entienda los hechos, sino para entenderlos. Bernal no fue el único que buscó en la pluma lo que le había negado la espada. Escribe muchos años después de los acontecimientos y en esa medida pertenece a la segunda generación de cronistas,
obligada a tomar en cuenta lo que se escribió previamente. No aspira a ingresar al Parnaso del arte, se apoya en el prestigio compensatorio de las letras para ganar un proceso legal. Considera injusta su suerte, no obtuvo las recompensas que merecía a cambio de su lealtad y su audacia, y lamenta que la fama de la conquista se atribuya a una sola figura, Hernán Cortés. Durante décadas, Bernal intervino en litigios y redactó probanzas de méritos para reclamar prebendas, acreditar su escudo de armas y conseguir un cargo de regidor en la Audiencia de Guatemala. Testificó a favor de otros conquistadores que corrían una suerte pareja a la suya. Su intervención en múltiples procesos y querellas lo adiestró para escribir la versión narrativa de su historia, que mucho le debe a la oralidad, pues fue expuesta una y otra vez ante testigos. No es exagerado decir que su taller literario fueron los tribunales. Tenía la codicia desenfrenada de todos sus compañeros, escribe Ramón Iglesia en su libro El hombre Colón y otros ensayos, y agrega: fueron los intereses y pleitos de Bernal Díaz encomendero los que dieron origen en su primera forma a su relato estupendo de Bernal Díaz conquistador. Poco a poco, el afán de litigio se convirtió en vocación. Aunque la historia verdadera no otorgó reparaciones materiales, obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal de la Memoria, no solo en su favor, sino en el de sus compañeros, 5 de ellos aún vivos al concluir el texto, que arriesgaron la vida sin otra respuesta que el olvido. En su ensayo Ficción, Historia, Periodismo, Límites y Márgenes, Tomás Eloy Martínez advierte: la ficción y la narrativa se escriben para corregir el porvenir, para labrar el cauce de río por el que navegará el porvenir, para situar el porvenir en el lugar de los deseos. Hasta aquí la cita. La crónica tiene que ver menos con fijar el pasado que con servirse de él para intervenir en el futuro. Es a lo que aspira Bernal Díaz del Castillo, conocedor de la importancia legal, política y económica de un género que contribuye a crear. Ya había rebasado los 60 años cuando comenzó su historia. Algo se torció venturosamente en el camino del litigante. Del discurso justiciero pasó al placentero. Lo que era un trámite se convirtió en una forma de la pasión. Solo eso explica la rica y muchas veces voluptuosa complejidad de sus descripciones. Es consciente de la relevancia de su tema, pero no se limita a dar noticia, recrea un mundo. Si las fechas son precisas, trabajó en el texto de 1557 a 1575, es decir, de los 61 a los 79 años. Aunque aún viviría 6 años más, la historia no le reportó mayor pago que la de haberla escrito, pues se publicaría 48 años después de su muerte. Bernal es consciente de no ser el único cronista de la gesta y escribe fundamentalmente contra Francisco López de Gómara, capellán de Cortés, a quien el conquistador narró sus hazañas. Con prosa fluida y amplia cultura, Gómara compuso su Historia General de las Indias, cuyo primer tomo se publicó en 1552. Bernal tuvo varias reacciones al leerlo. En un principio sintió que era superfluo escribir algo que superara páginas tan documentadas e interrumpió la redacción de sus memorias. No se sentía capaz de competir con la gran retórica del clérigo y dijo: como mi obra es tan grosera, dejé de escribir en ella. Sin embargo, también le indignó que el historiador narrara cosas que no había visto, cometiendo inevitables errores, pero sobre todo le pareció intolerable que convirtiera a Cortés en protagonista absoluto de los sucesos. Como señala Elami Ortiz Hernán en un sugerente ensayo, el soldado comienza su crónica en primera persona del singular y poco a poco pasa al plural para enfatizar la participación colectiva de la tropa y repudiar la exaltada construcción del héroe único.
Su mirada no puede ser más distinta que la del confesor de Cortés. Bernal se paralizó al leer a Gómara, pero luego entendió que lo que le parecía un defecto, la naturalidad de su estilo, podía ser una virtud, y escribió con el desenfado de quien conversa. Una aparente limitación se transformó en principio creativo. La oralidad determina la voz que comanda la historia. Pide ser escuchada. La palabra clave del título es verdadera. A diferencia de Gómara, hombre de biblioteca y gabinete, el soldado ofrece la versión de quien respiró el humo de la pólvora. Su mirada es la del testigo de cargo. No es casual que uno de sus sellos estilísticos sea la elocuencia del cuerpo. La historia verdadera despliega un extenso inventario de heridas, tufos, secreciones, malestares físicos. El nerviosismo hace que Bernal orine antes de cada combate. Su piel se cubre de costras, pústulas, cicatrices. Los españoles despiden un intenso olor, mientras que Moctezuma es limpísimo. Los sacrificios humanos y los campos de batalla desembocan en una minuciosa carnicería. La fisonomía de Cortés cambia con la gula y la vanidad. El vientre le crece y su barba, ya cana, es teñida con un narcisismo y adquiere artificial negrura. Guillermo Serres, responsable de la más cuidada edición de la historia verdadera, encomia la inmediatez narrativa del autor y el poderío visual de sus descripciones. Estamos ante una virtud estilística que Bernal aprovecha como recurso ideológico. Su relato carece de artificios, por lo tanto es más auténtico que el de Gómara. Uno de sus logros consiste en escribir con la espontaneidad de lo que ocurre en tiempo real. El autor no narra como quien estuvo ahí, sino como quien está ahí. Bernal Díaz del Castillo estaba convencido de poder ser un mensajero del bien. Estaba seguro de la superioridad moral de España. Cuando celebra la grandeza vernácula, no lo hace como después lo harán Sagún o Las Casas, con el afán antropológico de valorar lo ajeno. El guerrero magnifica el entorno para enfatizar la importancia de dominarlo. Uno de sus recursos más eficaces consiste en elogiar lo que también condena. Por ejemplo, dice: aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien. El franciscano Juan de Torquemada tuvo acceso al manuscrito de la historia verdadera de la conquista y conoció a Bernal en Guatemala ya en su última vejez. En su libro Monarquía Indiana lo define como hombre de todo crédito. Ninguna expresión se ajusta más a lo que el soldado quiso ser. No triunfó ante los tribunales y murió como un autor inédito. Sin embargo, la posteridad haría suya la expresión de Torquemada, no tanto por la autenticidad que esgrimía Bernal, sino por la fascinación literaria que despertaría su empeño. Inmerso en su laberinto, el antecesor de los cronistas contemporáneos desplegó con un atrevimiento superior al de su condición guerrera el arte de abordar lo incomprensible. Ante prodigios y horrores que no podía descifrar, escribió con una pasión que le deparó una demorada justicia, demostrando que la crónica del pasado determina el futuro. La literatura latinoamericana se ha convertido desde entonces en un intento de recuperar la vía cerrada hacia los pueblos originarios. Entre los muchos libros que se han escrito al respecto, destaca El Entenado de Juan José Saer, una obra maravillosa sobre un conquistador que es secuestrado en el Río de la Plata y es llevado a una tribu de caníbales. Ahí matan a todos sus compañeros, pero a él lo dejan vivo. No entiende cuál será su suerte, piensa que se lo van a almorzar después, puesto que se trata de caníbales aparentemente insaciables. Sin embargo, le permiten seguir con vida. Muchos años después se pregunta, cuando ya fue liberado por los propios españoles, ¿por qué omitieron su destino? ¿Por qué lo dejaron vivo? Y entiende lo siguiente: los indígenas sabían que su mundo estaba condenado y querían que alguien los comprendiera.
pero que no los comprendiera en los términos de los indígenas. Por eso no le enseñan su lengua, por eso no le revelan cuáles son sus dioses y cómo se hacen sus guisos, por eso lo dejan aparte para que él, en sus propios términos, trate de entender lo que ahí sucede. Sabía que solamente en esa lengua que ellos desconocían, pero que habría de prevalecer, se podría escribir la historia. Por eso lo tienen en la familia indígena como un entenado. Así es como se llama la novela de Juan José Saer. De alguna manera, todos los escritores latinoamericanos que venimos después de la conquista, hemos tratado de restablecer esa ruta en una lengua de dominio, en una lengua que es ajena a la cosmovisión primera, pero que desde una mirada diferente tratamos de recuperar. El libro de Juan José Saer, más que una novela histórica, es una maravillosa teoría del conocimiento, la aventura de conocer al otro a pesar de que sus claves decisivas se hayan perdidas. Y esto nos lleva a la situación de las lenguas originarias en el México presente. ¿Cuál es el estado de ellas en el siglo XXI mexicano? De las muchas voces que luchan por preservar nuestro rico entramado lingüístico, me detengo en la de Yasnaya Elena Aguilar Gil, autora del libro AA, Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Nacida en 1981 en la Sierra Mije o Ayuc de Oaxaca, Yasnaya recibió un nombre de pila ruso, tomado de las revistas de propaganda soviética que circulaban en la región. En ese mundo de mezclas culturales, su abuela bautizó a su perro como Nap Top. Cuando la nieta le preguntó qué significaba, obtuvo esta peculiar respuesta: quiere decir laptop, pero en mije. Le puse así porque espero que sea igual de ligerito e inteligente como esas máquinas que luego ustedes traen. Lo local no alejó a la abuela de lo global. Lingüista de formación, que estudió aquí en la UNAM, Yasnaya Aguilar Gil muestra la modernidad y la capacidad de resistencia de una cultura sometida al despojo y la opresión. Con acierto señala que no hay lenguas minoritarias, sino minorizadas. Para sobrevivir, las comunidades indígenas han tenido que sobreponerse a las exigencias de un idioma impuesto desde tiempos de Nebrija. Cito a Yasnaya: la mayoría de la población mexicana es monolingüe en español, la mayoría de los indígenas somos bilingües. Esa pluralidad hoy se encuentra amenazada. No hay escolarización oficial en las lenguas originarias y los indígenas son arrestados y condenados sin tener intérpretes. En un giro kafkiano, van a la cárcel ignorando su culpa. La lengua española ha permitido una conversación entre más de 20 países, pero también ha obliterado otras culturas. En México celebramos que el lenguaje hegemónico muestre influencias indígenas al tiempo que devastamos las culturas originarias. La destrucción de ese patrimonio ha sido obra del México independiente, no de la conquista. El México independiente confundió el progreso con el abandono de un acervo multicultural. Tanto la conquista como el virreinato tuvieron como lengua dominante el náhuatl. Yasnaya señala que la lengua franca del Estado mexicano pudo haber sido precisamente esa, el náhuatl. Hoy en día, los indígenas que emigran a las ciudades son bilingües, pero sus hijos se educan exclusivamente en español para asimilarse a la modernidad, del mismo modo en que los hijos de los migrantes a Estados Unidos se educan en inglés. Las rutas de la necesidad dejan atrás saberes ancestrales. El zapoteco se olvida para adoptar el español y el español para adoptar el inglés. Hay un camino de regreso a las palabras de los abuelos. El idioma del tercer milenio dependerá de los nietos de los desplazados, los migrantes, los nómadas. Sus padres les dieron la oportunidad de integrarse a una realidad distinta a riesgo de perder su vínculo con el origen. Soren Kierkegaard afirmó que la vida ocurre hacia adelante, pero se entiende hacia atrás.
Es posible desandar las huellas del civilizado, volver a las raíces. La lucha por estudiar en México en maya o tojolabal es equivalente a la de escolarizarse en español en Estados Unidos. De acuerdo con el cartógrafo e historiador del siglo XIX, Antonio García Cubas, en 1820 el 60% de la población mexicana se podía expresar en una lengua originaria. Hoy en día, solo el 6.6% de la población domina una lengua vernácula. ¿Qué pasó con la abrumadora mayoría de los hablantes indígenas? Yasnaya opina al respecto. Lo que ahora llamamos una mayoría mestiza es población que en realidad es indígena, pero que fue desindigenizada a través de arrebatarles la lengua. Por eso la lengua es tan importante en el caso mexicano, porque el Estado la ha utilizado para construir el mito del mestizaje. Hasta aquí la cita. Si la condición indígena se reflejara por cuotas de sangre, el 80% de los mexicanos calificarían como indígenas. Lo que en verdad determina ese sentido de pertenencia es la lengua. Por lo tanto, el Estado ha acudido a un sistemático lingüicidio para unificar a la nación a través del español. Aún así, en México subsisten 68 sistemas lingüísticos. Lo sorprendente no es que la diversidad lingüística esté desapareciendo, lo sorprendente es que siga existiendo, escribe Yasnaya. La mayoría de los idiomas del origen están en peligro de extinción. Gabriel Said señala que en 2015 la comunidad de los Paipai, pueblo de Baja California que ha elevado notables cantos poéticos al sol, tenía apenas 216 hablantes. La idea de una nación homogénea, unida por el español, es una ficción demagógica y empobrecedora. Sacrificamos México en aras de crear la idea de México, escribe Yasnaya. El futuro de las lenguas originarias dependerá de concebir un país plurinacional, donde diversos idiomas desempeñen tareas educativas, culturales y jurídicas. Las identidades son ilusiones provisionalmente compartidas y las lenguas que definen el sentido de pertenencia cambian y se intersectan. Por ello, Humberto Eco señaló que el idioma de Europa es la traducción. Entender significa compartir diversas formas de ver el mundo. El lenguaje literario tiene siempre una condición de extranjería, parte de la expresión común utilizada por todos para decir las cosas de manera única. Los nuevos zapatistas. Durante cerca de 300 años, la Nueva España tuvo un idioma de dominio sin liquidar del todo la cultura vernácula. En su anhelo de modernidad y de construcción de una identidad común, el México independiente dio la espalda a ese legado. Para escamotear responsabilidades, el discurso oficial ha culpado a España del atraso. México es pobre porque Cortés se llevó el oro y 2 siglos no bastan para reponerse. Mientras se soslaya a los indígenas del presente, la pobreza se justifica por los agravios cometidos contra los indígenas del pasado, que fueron reales, pero que no explican totalmente la actual desigualdad. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en enero de 1994, 2 visiones de México entraron en conflicto. El presidente Carlos Salinas de Gortari entendía el desarrollo como un paraíso del consumo, un duty free abastecido de mercancías importadas. Mientras tanto, los herederos de los mayas y los mexicas vivían en pobreza extrema, perdían sus tierras comunales y veían amenazada su cultura. El levantamiento no pretendía separar a las comunidades indígenas del resto del país. Por el contrario, uno de sus principales lemas fue: nunca más un México sin nosotros. El discurso zapatista está integrado por una peculiar mezcla de estímulos intelectuales y lingüísticos. No es casual que Octavio Paz, que se oponía a la guerrilla, dijera, ya lo recordó Rosa Beltrán, que el triunfo del zapatismo era
un triunfo del lenguaje. El zapatismo transformó el anquilosado lenguaje político con un rico acervo cultural. Sus influencias van de las leyendas y las cosmogonías prehispánicas a la literatura del realismo mágico, pasando por las asignaturas pendientes de la Revolución Mexicana, la teología de la liberación, las novelas de caballería, el teatro del siglo de oro, la contracultura y los cómics. Además, sus torrenciales mensajes llevaron a la arena política un recurso inédito, el sentido del humor. Para liberarse de la opresión, los zapatistas rompieron antes que nada las amarras del lenguaje. A quienes atestiguaron su levantamiento el 1 de enero de 1994, les dijeron: perdonen las molestias, pero estamos haciendo una revolución. Unos días después, el subcomandante Marcos publicó un comunicado en el que abordaba el tema del perdón. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural. Un país discriminatorio y fracturado aún aguarda la aventura de la inclusión. El zapatismo ha propuesto una integración en la diferencia, un mundo en el que quepan muchos mundos. Los acuerdos de San Andrés, destinados a garantizar las autonomías indígenas, fueron firmados por los zapatistas con el gobierno del presidente Zedillo en 1996, pero ningún partido político ha tratado de convertirlos en ley. Ante la imposibilidad de cambiar el país en su conjunto, los zapatistas se han refugiado en sus territorios, donde se dedican al heroísmo de la vida diaria, mejorando sus condiciones de salud y educación y combatiendo toda forma de discriminación. El pasado 1 de enero celebraron su 30 aniversario en el Caracol Dolores Hidalgo. Chiapas se ha convertido en botín del crimen organizado que se aprovecha de los migrantes y de la población local, y en botín de los políticos corruptos y las bandas paramilitares. En ese horizonte de devastación, los zapatistas diseñan otro mundo posible. A partir de 1994, los indígenas dejaron de ser vistos como fantasmas de otro tiempo y se incorporaron, así sea en forma simbólica y extemporánea, a la agenda de la modernidad. En los cruces de tiempo de nuestra historia, su principal conquista o contraconquista ha sido la de reclamar su derecho al presente. Al cubrirse el rostro con pasamontañas, renunciaron a su cara para tener otra cara. No fue un gesto excluyente, sino una paradójica identificación con el otro. Bajo el tejido oscuro puede estar cualquiera. Paul Valéry señaló que necesitamos ser dichos para existir. Al atestiguarnos, al comentarnos, el otro nos da existencia. El camino al futuro es una educación que incluye el pasado. Los zapatistas tienen su cantera esencial en la memoria. Vamos despacio, porque el camino es largo, dicen. Desde otro tiempo, San Agustín los apoya con esta frase: el presente es el futuro de la espera. En octubre de 2020, los zapatistas anunciaron que zarparían a Europa para conmemorar en 2021 los 500 años de la caída de Tenochtitlan. No los animaba un afán revanchista. A diferencia del gobierno mexicano, parten del reconocimiento elemental de que la multiculturalidad existe. No piden que los españoles del presente respondan por la política imperial de Felipe II. Su travesía estuvo destinada a mostrar que el realismo mágico puede ser costumbre y que lo ajeno mejora lo propio. Dijeron los zapatistas: hablaremos al pueblo español, no para amenazar, reprochar, insultar o exigir, no para demandarles que nos pida perdón. ¿De qué nos va a pedir perdón España? ¿De haber parido a Cervantes?
Así lo dijo el subcomandante Marcos, que entonces se hacía llamar Galeano. Mientras los populismos del momento, las redes sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación apuestan por un discurso binario que divide a la opinión pública y suplantan el diálogo por la descalificación del adversario o la adhesión ciega al aliado, los que menos tienen imaginan un México incluyente en sus propias lenguas y en la que les fue impuesta. La pared en blanco, y con esto termino. En 1521, después de la caída de Tenochtitlan, los soldados españoles buscaron formas de expresar su descontento. Según refiere Bernal Díaz del Castillo, la victoria militar desembocó en el saqueo y en un reparto indiscriminado del botín. Numerosos combatientes se sintieron estafados, entre ellos el propio Bernal Díaz del Castillo. Esto dio pie a un curioso ejercicio de protesta. Hernán Cortés se instaló en Coyoacán, en una casa cuyos muros blancos estimularon una versión temprana del graffiti. Dice Bernal lo siguiente: esos muros amanecían cada mañana escritos con muchos motes, algunos en prosa, otros en metro, algo maliciosos. En un principio el conquistador se tomó el trabajo de contestar procurando hacerlo en verso, hasta que un día se hartó y zanjó la controversia con este lema: pared blanca, papel de necios. Ángel Rama escribe al respecto: Cortés restablecía así la jerarquía de la escritura, condenando el uso de muros al alcance de cualquiera para esos fines superiores. La discrepancia se había vuelto delictiva y el idioma no se entendía como recurso de diálogo, sino de dominio. La literatura latinoamericana y los discursos de liberación de los pueblos originarios se apropiarían de la lengua canónica para transgredirla y escribir en todos sitios, incluidas las paredes, ese papel de necios. Una fábula contada en 2015 por el subcomandante Galeano da sentido específico a este gesto. Cuando un zapatista se encuentra con un muro de impenetrable solidez, decide hacerle una grieta. Si no hay nada del otro lado, ¿para qué quieres hacerle una grieta?, le pregunta a alguien. Para mirar, responde el zapatista sin dejar de arañar. ¿Y para qué quieres mirar? Para imaginar todo lo que se podrá hacer mañana. Esa pared es el lenguaje y la grieta es la escritura. La demagogia, la propaganda, la jurisprudencia y la infinita burocracia han creado los muros coercitivos de la ciudad letrada, pero la imaginación literaria y los reclamos de los pueblos originarios han encontrado la manera de expresar allí el signo de su rebeldía. Muchas gracias. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Pues con esta lección magistral sobre el poder de las palabras, terminamos con la primera mesa. Les agradecemos muchísimo su presencia, tu lectura, Juan Villoro, también. Gracias por aceptar el inicio de estas mesas y los invitamos a seguir disfrutando en todas las demás a lo largo de estos 3 días. Gracias.